Génesis 3:16 en el texto hebreo nos dice: El Aishach Amar, Aarba Arbe Itzbonech Be'eronech, Be'erser Telebi Varanim, Be'el Ishtech Teshukatech, Be'um Yimchol Bach. Este texto contiene las palabras que el Eterno dirige a la mujer después de que ésta accedió, por influencia de la serpiente, a comer del árbol que tenían prohibido. Antes de poder examinar el contenido de estas palabras, es necesario poder declarar los significados de dos conceptos muy importantes dentro del idioma hebreo. Estos conceptos son maldición y corrección. En palabras muy sencillas podemos definir que la maldición es el castigo inherente sobre aquellas personas que han cometido pecados considerados de muerte. Es decir, son faltas tan graves que la única manera de poder juzgarlas es a través de una sentencia mortal. Y este se expresa a través de la sentencia hebrea conocida como Mishpat Ma'adet o juicio de muerte. Para este tipo de faltas o transgresiones no existía la posibilidad de arrepentimiento o remisión. Es decir, no había ofrenda alguna que pudiera remover la sentencia. La persona debía morir. O dicho de otra manera, estaba bajo maldición. En el punto opuesto había pecados no intencionales y menos gravosos, los cuales podían cubrirse a través de las ofrendas, el arrepentimiento y la restitución de la falta. Algunos ejemplos de Mishpat Ma'adet o pecados con juicio de muerte son la hechicería, las relaciones sexuales prohibidas, el sacrificar a otros dioses, engañar y afligir al extranjero, a la viuda o al huérfano. Esto de acuerdo al libro del Éxodo en el capítulo 22 del verso 18 al 23. En el libro de Devarim, conocido también como Deuteronomio, encontramos una lista parecida a la anterior. En el capítulo 27, a partir del verso 16 al 26, se menciona lo siguiente: Está bajo maldición todo aquel que hace escultura o imagen de fundición. Está bajo maldición aquel que deshonra a su padre y a su madre, el que mueve los términos de su prójimo, el que hace errar al ciego en el camino, el que practica algún tipo de relación incestuosa, el que tuerce el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, el que hiere a su prójimo para matarlo, y el que recibe dinero a cambio de matar a un inocente. Cualquier persona que cometía algún tipo de estas faltas estaba bajo maldición, es decir, estaba bajo pena de muerte que no podía ser redimida. En el texto hebreo existen dos palabras para referirse a la maldición. La primera es arur y la segunda es kalal. En primera instancia, la palabra arur significa maldición, pero en su etimología más profunda transmite la noción de escupir, en el sentido de que alguien muestra su desagrado hacia una persona escupiéndola en el rostro. Esta era la señal de que una persona había cometido una falta o una de las transgresiones que se consideraban bajo pena de muerte. También expresa molestia o hacer algo detestable, y muestra el sentido de que algo es tan malo que causa asombro. Esta palabra la encontramos en el texto de Deuteronomio 27:15. La lectura dice: Arur haish asher ya'aseh fesel u'ma'aseja toabat Adonai ma'aseh yedei harash. La traducción es: maldito el hombre que hace una representación o imagen. Aborrece a Adonai el trabajo de las manos del artífice. En este pasaje también encontramos la palabra toabat, que es un sinónimo de la palabra arur. Toabat en el texto significa algo aborrecible o algo que causa un asco profundo. Esta palabra tiene la misma connotación de la expresión arur, que es maldición. Por otro lado, también tenemos la palabra hebrea kalal, que significa en el sentido literal maldición. Cuando analizamos su etimología podemos entender que esta expresión kalal significa hacer luz o exhibir a una persona que ha cometido una falta o una transgresión imperdonable. Esa expresión la encontramos en el pasaje del libro de Devarim en el capítulo 21 en el verso 23. El texto dice: Lo talim niblato al aretz, ki kabor tirberenu bayom au, ki kilat Elohim talui. La traducción es: no dejarás reposar el cadáver sobre el árbol, porque lo enterrarás en una tumba el mismo día.
porque bajo maldición del Eterno es el que es colgado con una cuerda. En este pasaje encontramos la expresión kalal, que comúnmente se traduce como maldición, pero dentro de la etimología hebrea esta expresión significa también confusión, deshonor, ignominia y reproche, con la idea de poner en vergüenza a una persona que ha cometido una falta imperdonable. En el polo opuesto a estos conceptos encontramos la idea de corrección, y esta puede definirse en la escritura como el castigo inherente a una falta no gravosa, con lo cual se busca hacer volver a una persona al cumplimiento de los mandamientos. La intención de la corrección en una persona es conducirla al arrepentimiento, a la restitución de su falta y con ello alcanzar el perdón de sus pecados. Acerca de ese término encontramos una expresión en el texto de Proverbios que dice: Musach Adonai benim al timas, be'al ta'akot betochachto. Y esto se traduce como: el peso de las reglas del Eterno, hijo mío, no desprecies, y no te fatigues en su corrección. En ese texto la palabra que se ha traducido como corrección es tokajat, y transmite la idea de reprensión, corrección, reproche o castigo. Esta misma expresión proviene de una raíz profunda que es kaj, cuyo significado se entiende literalmente como mano firme. Este tipo de disciplina está encaminada a la corrección y se rige bajo el concepto de la misericordia. Uno de los conceptos relacionados a esta idea es la expresión Torá. La Torá puede entenderse como la instrucción que da el padre a su hijo. La Torá es la instrucción que busca el bienestar de los más pequeños. Esto lo encontramos en la expresión del Salmo 103 en el verso 13. La lectura dice: Que Rahem al Banim, Riham Adonai al Yareav. Eso se puede traducir como el amor entrañable de un padre sobre sus hijos, es el amor entrañable de Adonai sobre los que guardan su instrucción. Como ya hemos mencionado, el concepto de corrección está expresado también en la palabra musar. Esta frase la encontramos en Proverbios 3:11. La palabra hebrea musar significa literalmente poner bajo la regla, es decir, guiar a una persona bajo las normas y reglas establecidas. Volviendo a la lectura que hemos estado analizando en Génesis capítulo 3, podemos señalar lo siguiente. En primera instancia podemos notar que la maldición es dictaminada directamente sobre la persona de la serpiente, mientras que en el verso 16 el Eterno actúa bajo la expresión de musar, es decir, solo dictamina reglas sobre la conducta de Eva. Es decir, el Eterno instaurará reglas de conducta sobre la persona de Eva para hacerla volver a la intención original. El Eterno, a través de sus reglas, está buscando corregir aquello que no funciona o se salió del camino.